¿Alguna vez te has preguntado qué es una ciudad? Todos hemos estado en una y sabemos distinguirla cuando la vemos. Pero ¿qué hace que estos lugares sean ciudades? ¿Qué elementos presentes en el espacio la caracterizan al punto de considerarla ciudad o no? A una ciudad podemos definirla como un poblamiento urbano que debe cumplir una serie de criterios. Uno de los más estudiados es el numérico. A esto se refiere el número de habitantes que viven en esa población. Pero este criterio es subjetivo ya que varía en función del país. Por ejemplo, en Dinamarca, el área urbana se define como una localidad de más 200 personas, mientras en Nigeria la población base para que una localidad sea considerada urbana es de 20.000. Otros de los criterios sería el de la actividad económica. En una ciudad predominan actividades económicas del sector secundario y terciario, como son la industria y los servicios respectivamente. Además, para considerar a una ciudad como tal debe cumplir una serie de funciones para sus habitantes. En primer lugar, ser residencia, es decir, ser lugar de residencia de una gran cantidad de personas. En segundo lugar, ser sede de concentración de gobierno estatal o regional, es decir, poseer oficinas de hacienda o de trabajo. En tercer lugar, ser centro de intercambio y distribución comercial que contenga, por ejemplo, grandes centros comerciales. En cuarto lugar, encontramos que deben ser sede de industrias o fábricas que brindaran trabajo a la población. En quinto lugar, las ciudades deben ser centros culturales en las que exista, por ejemplo, universidades, bibliotecas, museos o centros de investigación. Y por último, deben ser centros de atracción turística con ofertas de ocio y servicio, como hoteles y restaurantes. En conclusión, podemos afirmar que una ciudad es un espacio geográfico en el que viven una cierta cantidad de personas y en la que se desarrollan unas actividades acordes a la densidad poblacional de dicho espacio. Todos esos factores caracterizan a las ciudades y es lo que les da su identidad. Para analizar el territorio de un país debemos observarlo desde distintas escalas y desde lo general a lo particular. Por esto el estudio de la red urbana consiste básicamente en analizar cómo se sitúan en un territorio las ciudades, distinguiéndolas según su rango de acción, que en muchos casos es condicionado por su escala dentro del país. Estas redes se clasifican en concentrada, lineal, dendrítica, radiocéntrica y redes regulares. Los sistemas de ciudad condicionan centros urbanos en los que convergen distintos usos y actividades que se desarrollan dentro de la urbe. Según su influencia en la misma, estos centros se conectan con lugares específicos de la ciudad, ya sea de forma espacial o virtual, por ejemplo, cuando se encuentran conectados mediante vías directas o por las actividades que ahí se desarrollan, y que en algunos casos dichas actividades sean fraccionadas dentro del mismo trazado urbano. La realidad aumentada es el término que se usa para describir al conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida por este. El dispositivo, o conjunto de dispositivos, añaden información virtual a la información física ya existente, es decir, una parte virtual aparece en la realidad. De esta manera los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales, creando así una realidad aumentada en tiempo real.
A diferencia de la realidad virtual, que crea un ambiente totalmente nuevo e independiente del mundo real, la realidad aumentada incluye elementos virtuales que interactúan con lo que ya existe. Así, es posible unir proyectos arquitectónicos virtuales con la realidad del terreno donde se construye, aumentando su eficiencia y su precisión, reduciendo los errores y ahorrando tiempo, dinero y recursos, que es precisamente lo que se busca con la implementación de este sistema durante el proyecto. Los ejes ambientales funcionan como pulmones para la ciudad, ya que a través de estos se restringe la circulación de vehículos particulares, mejorando la oferta de transporte público, la frecuencia de buses y reducir los tiempos de viaje, para que así se disminuyan las emisiones contaminantes de los vehículos y mejorar la calidad del aire en la región. Los espacios públicos de las ciudades, la calle, la plaza, el parque y los frentes de agua, en conjunto con los espacios socioculturales en general, deben permitir y propiciar el encuentro, la estadía, la recreación, la expresión cultural, la integración de los diferentes ciudadanos y de sus actividades, el contacto del ser humano con lo natural. Por esto se vuelve indispensable que las ciudades implementen ejes o corredores ambientales que funcionen como pulmones para la misma. Esto se lleva a cabo en muchos casos mediante la identificación de ejes estructurantes de origen natural como los sistemas hídricos u orográficos. Este mecanismo fundamenta la generación criterios de desarrollo urbano sustentable, a partir del conocimiento del potencial de sus espacios para incorporarse a la vida urbana, como factor de incentivo para el manejo racional del espacio natural para la vida pública.